Amén. ¿Qué dice Génesis capítulo 2 versículo 7? Hermanos, dice la palabra del Señor que Dios formó un muñeco del barro, del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio aliento de vida, le dio un espíritu, le dio un alma. Amén. Y vino a ser este hombre un ser viviente. Hablábamos de que en el alma, ¿qué es lo que hay en el alma? Las emociones, está la memoria, donde está el intelecto, donde está la memoria, el presente, el pasado. Y hablábamos de que también hay una voluntad. Y hoy vamos a hablar de la voluntad del hombre. Amén. ¿Qué día estuvimos hablando de la voluntad de Dios? Pero vamos a hablar de la voluntad del hombre, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Dios tiene voluntad. Así que usted y yo tenemos una voluntad. ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto que tenemos una voluntad? Y cuando usted y yo tenemos una voluntad, Dios nos dio la capacidad de decidir. Amén. Diga conmigo, decidir. Dios te dio la capacidad de decidir. Usted vino al culto hoy, ¿por qué? Porque usted decidió venir, ¿cierto? Usted decidió, usted tiene una voluntad. Usted todos los días, usted y yo nos ejercitamos en la voluntad de Dios, en la voluntad, personal. Usted y yo todos los días nos ejercitamos en la voluntad. ¿Por qué? Porque usted todos los días tiene que decidir. Usted decide qué ropa se coloca. Usted decide qué zapatos se va a colocar, ¿cierto que sí? Usted decide en dónde se va a ir a comer un buen asado. Usted decide qué va a comer hoy. Usted decide qué va a almorzar, qué va a comer. Amén. Usted y yo todos los días ejercitamos la voluntad. Usted y yo todos los días ejercitamos, hermano, el poder de decidir. Usted todos los días tiene que decidir. Usted está aquí, vuelvo y le digo, porque usted decidió venir a buscar del Señor, a escuchar la palabra del Señor, a darle gracias por un día más de vida. Usted vino aquí porque usted tomó una decisión. Esa decisión no la toma, hermano, ni su mamá, no la toma ni Dios por usted, ni la toma el diablo por usted. La toma usted y yo, de venir a buscar del Señor. Usted decide qué zapatos colocarse, usted decide qué almorzar, usted decide qué ropa colocarse. Todos los días nos ejercitamos en la voluntad, ¿cierto que sí? ¿Qué es la voluntad, hermano? Es la habilidad de decidir. Si usted y yo, hermano, empezamos a analizar cuál es la voluntad es la capacidad de decidir entre lo que yo quiero, entre mis sentimientos, mis pensamientos y lo que debo de hacer. La gente tiene que decidir entre lo que siente, lo que piensa, lo que le gusta y lo que debe de hacer. Todos los días. ¿A cuántos, hermanos, no nos gustaba hacer cosas indebidas cuando no éramos cristianos, cuando no teníamos temor de Dios? Inclusive vienen las tentaciones. ¿Quién tiene la decisión? ¿Dios, el diablo o usted? Diga, yo tengo la decisión. Entonces la voluntad del hombre, Dios te colocó una voluntad donde usted, hermano, decide entre sus sentimientos, sus pensamientos, lo que le gusta, sus emociones o lo que debo de hacer. Amén. Teniendo claro eso, hermano, de que usted y yo tenemos una voluntad. Una vez, hermano, vamos a leer Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Dios colocó, hermano, en el huerto del Edén, colocó al hombre y también colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto que sí? Pero si diríamos más de una persona dice, pero ¿por qué Dios colocó ese árbol allí en el huerto del Edén? Dios no lo podía quitar. ¿Por qué? Porque le dio al hombre la voluntad de decidir. Es como cuando usted ve un niño, el niño suyo está creciendo y usted tiene que estar escondiendo las cosas. Llega un momento en que usted dice, no, ya no guardemos más las cosas. Él ya tiene el poder de decidir y si no hace caso, lo corregimos, ¿cierto que sí? Entonces Dios, hermano, por eso dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, porque Dios le dijo, no vaya a comer de ese árbol. Dios no lo quitó, ¿por qué? Porque le dio al hombre una voluntad para decidir. Dios no creó robots. ¿Usted se imagina que una persona lo quiera a uno porque lo obliguen o porque no? Qué bueno es cuando las cosas las hacen las otras personas porque lo desean, no porque lo obliguen, ¿cierto que sí? Entonces Dios le dio una voluntad al hombre y por eso no quitó el árbol del huerto del Edén, para que él decidiera, porque tenía el poder de decidir si lo comía o no lo comía. Usted en la calle, en cualquier parte donde esté, usted decide si hace lo malo o no lo hace.
Ahí ni siquiera está el diablo, hermano, para que usted analice. La tentación viene, pero usted es el que decide. Yo soy el que decido. Amén. La voluntad es la que te lleva a decidir qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Amén. Los discípulos, hermano, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba orando. Y dice la palabra del Señor, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan les enseñó. ¿A quiénes? A sus discípulos, hermano. Dice la palabra del Señor que Jesús, hermano, estaba orando. Los discípulos lo estaban escuchando porque, hermano, dice la palabra que cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, o sea que estaban cerca. ¿Cómo sería la forma de orar del Señor Jesucristo? Que fue provocativa. Jesucristo fue el modelo para que esos hombres le dijeran: uy, Señor, a mí me gustaría orar como usted. ¿Qué palabras utilizaría el Señor Jesucristo? ¿Cómo oraría con tanta pasión para provocarle a los discípulos que les enseñara a orar? A mí me sucedió cuando yo recién me convertí al evangelio, hermano, que yo llegué, hermano, y me enamoré del Señor, y yo quería obedecer al Señor en todo. Todavía lo quiero hacer, ¿no? Pero en ese tiempo, hermano, yo, hermano, estaba dispuesto a todo por el Señor. Y yo, hermano, yo llegué y yo miraba cómo la gente oraba. Y cuando uno llega de nuevo a la iglesia, uno no sabe qué orar. Uno ora de pronto un minuto, no sabe qué decir. Y yo, como en mi deseo ha estado agradar al Señor, yo le preguntaba al uno: venga, yo quiero orar como ora el director de jóvenes. En ese tiempo, hermano, no era el director, era un hombre que oraba allí, que Dios lo usaba mucho en oración y oraba fluido, y le gustaba a uno escuchar esa oración y lo motivaba a uno a meterse en oración. Hay personas, hermano, que mire, cuando uno pasa aquí al frente, uno tiene una carga, y es de meter a todas las personas en la presencia de Dios. Tanto el que ora, como el que adora, como el que predica. No es como por cumplir, tiene una responsabilidad. Entonces depende cómo uno haga las cosas. Si le mete pasión, hermano, también va a provocar a las personas. Depende cómo ore, depende la actitud, depende la fe que tenga, depende lo que tenga del Señor, va a provocar a los demás. ¿Cómo sería que oró Jesucristo, hermano, que le dice: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos? Allí estaba Andrés, hermano. Andrés fue discípulo de Juan. Pero él dijo: no, aquí Dios Jesucristo está orando de una manera, no suena como la oración de Juan. Aquí Jesucristo está orando utilizando unas palabras, está orando con tanta pasión que a mí me dan ganas de adorar a Dios. Amén. Entonces es importante, hermano, cómo hace usted las cosas para que usted provoque a los demás en su trabajo. Hermano, si usted ora cuando va a comer o cuando va a hacer algo, hermano, que lo vean sus compañeros, que lo vean las personas a su alrededor, hermano, les va a despertar la fe. Van a querer tener, hermano, lo que usted tiene. Porque cuando uno está lleno de Dios, usted escucha orar a una persona llena de Dios, hermano, usted siente, usted sabe que esa persona está en comunión con Dios. Pero cuando usted oye a una persona así, hermano, usted siente esa oración vacía, usted siente una oración fría, una oración, hermano, superficial. Entonces dice la palabra del Señor que ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y dice la palabra del Señor, el 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ayúdeme. Ahí, hasta allí. Dice la Biblia: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hermano, mire, el cielo va a traer algo que es su voluntad. Amén. Acuérdese que está la voluntad de Dios, la del cielo, y está la voluntad del hombre, la que estamos hablando, de uno decidir. Y dice la palabra del Señor, hermano, que dice que cuando viene el reino de Dios, el reino va a traer algo con él, y es que su voluntad, la voluntad del reino, no la voluntad mía. Entonces aquí hay un choque de dos voluntades, la mía y la del cielo, de hacer lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, o hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cuando usted y yo, hermano, hacemos la voluntad de Dios, el reino se manifiesta. Pero cuando no hacemos la voluntad de Dios, el reino no se va a manifestar. Aquí lo dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, en el cielo como en la tierra como en el cielo. Primero el reino, dice la Biblia, que el reino de los cielos ya se acercó.
¿Cuánto lo creen? El reino de Dios ya se acercó. Pero cuando usted se acercó, cuando usted hace la voluntad de Dios del cielo, el reino se va a manifestar en su vida personalmente. Si no hacemos la voluntad del cielo, el reino puede estar muy cerca, pero no se manifiesta en su vida, ni en la mía, si no hacemos la voluntad de Dios. Hay algo clave, hay una clave, hay una llave que va a hacer que nos introduzcamos en el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo. Hermano, es que hagamos la voluntad del cielo, la de Dios. Si usted y yo no hacemos la voluntad del cielo, el reino no se va a manifestar en su vida. Por eso hay gente que no le hacen justicia, por eso hay gente que no tiene paz, por eso hay gente que no tiene gozo. Lo roban, le quedan debiendo plata, en situaciones por allí le pagan a toda hora con injusticia, a toda hora le pagan mal. Se porta bien y le pagan mal. ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Hay gente que quieren, hermano, que el reino se manifieste, que el reino, hermano, que Dios haga su voluntad, que el reino sea sobre sus vidas y que haya prosperidad, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes quieren orar como yo, ustedes quieren operar en el reino como yo, renuncien a su voluntad. ¿Por qué colocó eso, hermano, en el diario vivir? En el diario vivir, porque usted todos los días y yo tenemos que orar, ¿cierto que sí? Tenemos que orar. Mire que Jesucristo dijo: usted todos los días, lo que nos quiere decir Jesucristo en pocas palabras, es que todos los días usted y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Usted y yo tenemos que derribarnos, tenemos que, hermano, vencernos a nosotros mismos para que Dios, su voluntad prevalezca en nosotros. El venir aquí es la voluntad de Dios. La gente que no busca a Dios, que no va a la iglesia, no está en la voluntad de Dios. Pastor, es que yo no necesito ir a la iglesia para estar en la voluntad de Dios. ¿Cómo que no? Dios no va en contra de su palabra. Él dijo que debíamos de buscar al Señor y de ir a la iglesia. Esto no se lo inventó un pastor, hermano, para llenarse de plata o una denominación. No, esto se lo inventó fue Dios. El congregarse, las iglesias se las inventó Dios. Eso está en la Biblia, hermano. Dios dijo. Entonces, si sacamos ese concepto, estamos rindiendo nuestra voluntad y estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a introducirnos dentro del reino de Dios. ¿Cuántos quieren operar en el reino? Debemos rendir nuestra voluntad todas las veces, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, le pedimos al Señor lo que queremos, pero no le decimos: Señor, ¿tú qué quieres? Señor, dame un carro, Señor, dame esto, queremos que nos vaya bien, Señor, bendíceme, dame esto, dame lo otro. Pero alguna vez hemos dicho: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y ahí es el problema, porque cuando usted y yo empezamos a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y empezarla a hacer, las cosas van a empezar a cambiar. Pero para eso tenemos que dejar a un lado, hermano, tenemos que dejar a un lado nuestra voluntad, porque la gente hace lo que le gusta. Y ese es el problema. Y hoy en día, hermano, si me produce placer lo hago, si no me produce placer no lo hago. Entonces la gente está haciendo lo que le gusta, no lo que debe de hacer. Por eso, hermano, en aquel día, cuando venga Cristo y se queden muchos: ¡ay! ¿Ya para qué? Esto es una cosa terrible, hermano. Yo solamente empezar en eso, en ese día, porque va a llegar o que lo sorprenda la muerte. Mire, pasaron hoy un video, hermano, un señor hablando por celular. Le pegaron unos tiros en la espalda hablando por celular, ni se dio cuenta, hermano. Y ya después, cuando se puso a hablar allí, mandó unos mensajes y cayó muerto. La muerte puede llegar en cualquier momento. Un infarto fulminante, no hay oportunidad ya, se acabó la vida. El gusto, el alma, si usted y yo hacemos lo que nos gusta, eso nos va a llevar al infierno. Eso nos va a condenar. Pero si usted para un momento y dice: no, un momentico, no. Yo puedo hacer lo que me gusta, pero también puedo meter la voluntad de Dios. Voy a empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Poco a poco. Es un ejercicio. La voluntad es algo que usted y yo vamos ejercitando, hermano. Así como todos los días ejercitamos la voluntad en tomar decisiones, en hacer esto que lo volvemos hábitos, también, hermano, vamos volviendo un hábito las cosas de Dios. Hay gente que dice: no, todo, de un momento a otro, de un día para otro, ya tiene que congregarse, dejar todo el pecado, empezar a orar, a ayunar y a leerse toda la Biblia, hermano. No, algunos lo hacen así. Pero si usted es una persona inteligente, usted dice: bueno, yo a Dios lo necesito, ¿cierto que sí? ¿Cuántos necesitan a Dios?
Yo de pronto no me dan muchas ganas de buscar, de ir a la iglesia, de apartarme del pecado. Es más, estoy en pecado. Bueno, entonces voy a empezar a ejercitarme en la voluntad de Dios. Voy a empezar a ir a la iglesia. Voy a empezar a leer un capítulo de la Biblia antes de acostarme. ¿Cuánto me demora? 5 minuticos, 3 minutos. Y voy metiéndole por poquitos, por poquitos, por poquitos. Y eso va ensanchando. Cuando menos piense, estamos enamorados del Señor. Pero recuerde que hay un enemigo, ¿no? Que le va a colocar distracción, va a mover el infierno para que usted no lo haga. Es más, le va a colocar jartera, pereza, apatía. Ay, no. Ya la voluntad, ya lo decide es usted y yo. Eso no lo va a decidir nadie. Ay, mi mamá ora mucho, mi papá ora mucho, mi hermanita ora mucho. Eso no te va a salvar, ni me va a salvar a mí. La salvación es individual. Todos los días nos ejercitamos en la voluntad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La voluntad está débil porque sabiendo lo que el espíritu necesita, se hace lo que no aprovecha para nada. Así como hermano, como en el alma está el intelecto, la memoria, emociones, el escudo de la voluntad son tus emociones. ¿Sí? ¿Se sabe qué le dice, hermano, el alma? No ores, que estás cansado, tienes que mañana madrugar a trabajar. Ay, va a ir a ese culto, vaya el domingo mejor. Y sabe que le habla con la misma voz suya. Y detrás hay un demonio que le está imitando la voz suya para eso, para que usted no venga, para que usted no se llene de Dios. Eso hacen los demonios, hermano. Dios conoce tu corazón y sabe qué va a hacer. El alma va a respaldar tu voluntad, así sea la incorrecta. El alma va a respaldar la voluntad, hermano. La memoria, el intelecto va a respaldar tu voluntad, así sea la incorrecta. No, pero no estuvo tan mal, no, que le contestara, sino es que se lo merecía. Y entonces el alma empieza a traerle la memoria las cosas malas que hace la otra persona para sentirse, no, si es que se ganó el insulto, se lo ganó. Entonces uno como que empieza a hablar con uno mismo. ¿No les ha pasado? Que hay veces uno llega, hermano, y hace algo, de pronto le sacan como la piedra o hacen algo y uno hace algo en contra de esa persona y entonces empieza uno como a sentirse como mal. Pero también el alma le dice, no, pero es que se lo merecía. Y como que no, yo hice algo incorrecto. Pero entonces el alma le dice, no, es que él se estaba aprovechando. Entonces uno como que, sí, y descansa, ¿cierto? El alma va a respaldar siempre la voluntad, así sea la incorrecta. ¿Sí o no? En nuestra alma, hermanos, siempre vamos a creer que tenemos razón. El alma siempre va a creer que tiene la razón, hermano, de que se está haciendo lo correcto. Porque nuestra voluntad es la fortaleza del carácter. Eso es la voluntad. Es la fortaleza del carácter. ¿Qué es el carácter? Lo que yo soy. No es el temperamento. El temperamento es la forma en que yo reacciono. Esa persona es de carácter fuerte. No, es de temperamento fuerte. Amén. ¿Cuántas veces decimos no lo voy a hacer más y terminamos haciéndolo, hermano? Es que porque el problema no está en lo que yo pienso, hermano, lo que yo siento o en lo que yo sé que es correcto, sino en lo que mi voluntad determina. Ese es el problema, tu voluntad. Usted tiene que analizar, yo tengo que analizar, tenemos que analizar qué es lo que está determinando mi voluntad. ¿Cuáles son las decisiones que estoy tomando y el por qué? Porque detrás de eso puede haber un demonio, hermano, que sin darnos cuenta nos está llevando a la condenación eterna. ¿Por qué estás decidiendo eso? ¿Por qué estás tomando esa decisión? Recuerde que el alma va a respaldar, hermano, tu intelecto, tus emociones, tus sentimientos van a respaldar la voluntad, así sea la incorrecta. Siempre lo va a respaldar, hermano. No va a respaldar. Jesús le dice a los discípulos, cada vez que vayan a orar, renuncien a su derecho de elección. Fortalece tu voluntad en mí, Señor. Nosotros ya no podemos elegir. Cuando usted, hermano, el mundo sí, la gente de afuera puede elegir y tiene voluntad, pero cuando ya usted empieza a conocer al Señor, usted y yo debemos de rendir nuestra voluntad al Señor para que Él elija por nosotros. Y Dios no se va a equivocar. Él no se va a equivocar, hermano. No se va a equivocar. Hay gente, hermano, que tiene, por lo menos en los celulares, a veces aparecen, hermano, yo por lo menos, por ejemplo, yo como hijo de Dios, yo no tengo TikTok, yo no tengo eso.
Porque eso ahí, hermano, usted sabe lo que pasan ahí. Pero pastor, yo escucho cosas cristianas, sí, pero se cuela una que otra mujer en tanga allí, hermano, moviendo allí, porque eso no es para eso, sino, no es solamente sino para eso. Y esas imágenes le quedan a uno implantadas en la mente. Ay, pastor, tan flojo, tan flojo. Ay, hermano, yo no tengo eso. Bueno, si lo tengo no es pecado, pero pues ya, hermano, si se le cuela un movimiento de esos, eso le queda aquí en la mente. Y si es como le gusta, porque cada hombre tiene, hermano, un tono de piel que le gusta, el diablo sabe cómo es. Entonces, hermano, ¿qué pasa? La gente, o en el Facebook, a veces tiene amigas, hermano, que le gusta tomarse en fotos semidesnudas. Ahora hay mucho de género, muchísimo de género. Y ¿sabe qué, hermano? Empiezan a ver esas cosas, empiezan a ver eso, empiezan a ver. Ah, pero es que yo no la voy a bloquear porque es que, no, es que le voy a predicar de Cristo. ¿Sí? Sí, hermano. Mirando mujeres semidesnudas. No, yo soy maduro. El alma va a sostener, hermano. La voluntad va a defender. El alma va a defender. Ay, no, pastor, pero, ay, mi hijo, pero usted tan bobo. Yo soy un amigo por allá. Charle por WhatsApp con esas personas, con el novios, con el novias. Pero el alma le dice, no, aquí no hay nada malo. Ay, no tan religioso. El alma va a defender siempre a la voluntad. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Que fuera ¿a dónde? A Nínive. Pero él fue ¿a dónde? A otra parte, hermano. Y coge la palabra para justificar. No, yo voy para otra parte. No, yo voy, el barco se está moviendo. No, el Señor a mí me guarda. Después de que se salga de la voluntad de Dios, ahí ya no hay protección, hermano. Ahí ya no hay nada. Ya no hay nada. Hay gente que ha pagado un pasaje muy caro, hermano, por no hacer la voluntad de Dios. Pagaron un pasaje como Jonás. Gente que ha tenido que destruirse, hermano, por no obedecer la voluntad de Dios. No fueron las tinieblas, sino su voluntad. Es tremendo ver, hermano, gente que no dice, no, es que el diablo se me levantó. Es que como ve que yo me estoy metiendo más con Dios, el diablo más se me levanta. Eso es mentira, hermano. Entre más usted se meta con Dios, el diablo tiene que huir. El diablo tiene que salir corriendo. Esos son pensamientos, esos son frases para justificar, hermano. Entre más se meta con Dios, usted se llena más de Dios. Y el diablo no puede resistir, hermano. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que salir corriendo. Jesucristo apenas pisó esa isla del endemoniado gadareno, hermano, los demonios salieron corriendo. Esa persona salió corriendo y se le arrodilló. Porque ha venido a atormentarnos. Entonces, una persona llena de Dios, hermano, es un tormento para los demonios. No, yo me meto más con Dios y más se me levanta. No, hermano, eso es mentira. Entre más se meta con Dios, el diablo antes tiene que huir más rápido. ¿Sí? Y gente, hermano, que se destruye. Pero, hermano, Dios le está diciendo, toma esta decisión, haz esto. Y no, y cada vez les va más mal y les va peor. Y cada vez se van hundiendo más, hermano. Y hasta cuando ya están destruidas, ahí sí toman decisión. Y resisten, hermano. Y se hallan peleando es ni siquiera con las tinieblas, es con el mismo Dios. Dios le está diciendo, mira, hace esto, hace lo otro. Gente con ministerio, gente con talentos, con dones, con llamado, gente con, hermano, con capacidades. Esta mañana estuvimos hablando en el ayuno sobre eso. Estábamos hablando de que dice la palabra del Señor que cuando a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y dice que, hermano, que cuando Él se fue, el Señor, porque Dios te dio talentos y capacidades, ministerio, hermano, y Dios está por ahí. Dios te dejó un tiempo. Y me dejó un tiempo, pero va a llegar un día en que Él va a venir y te va a llamar a cuentas, no la muerte, no va a venir. Y bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? Con el talento, con la capacidad. Te dio una capacidad para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para orar, para apartarte del pecado. Te dio una esposa, te dio un esposo, te dio unos hijos, te dio un padre y una madre para que los trataras bien. ¿Qué hiciste? No hice nada de eso. Y como pasa el tiempo y no pasa nada. Pero resulta que cuando viene el Señor a pedir cuentas, ¿qué pasó con el que multiplicó 5 a 10? Dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
Y esta mañana hablábamos, hermano, de que Dios le ha dado capacidades, talentos, ministerios a personas y no se han relajado. Después de que mi familia esté bien y yo esté bien, lo demás no me importa. Uy, qué peligro, hermano. Porque Dios no le va a dar ministerios a personas que no lo van a ejercer. No le va a dar talentos, no le va a dar poder a alguien que no lo ejerza, hermano. Le va a llamar a pedir cuentas. ¿Sabe por qué no entran en el gozo del Señor? Y viven así con desasosiego y no tienen paz y no están gozosos 100%. Porque no multiplicaron lo que Dios les dio. No lo están multiplicando. ¿Qué colocó Dios en tus manos? ¿Qué lo colocó? Por eso no hay paz. No entran en el gozo del Señor. Pastor, yo tengo dones, tengo talento, el Señor me usa y gloria a Dios, pero no tengo paz. No estoy tranquilo, no estoy en gozo, porque no ha multiplicado lo que Dios te mandó. La clave de entrar en el gozo del Señor, en el verdadero gozo, en la verdadera paz, está en multiplicar lo que Dios colocó en tus manos. Pero como están bien en la casa, estamos bien aquí, yo estoy bien y todo, lo demás no me importa. Dios va a demandar eso. Dios va a demandar eso, hermano. Yo por eso, hermano, a mí me llaman a cualquier hora. Yo atiendo una llamada. Yo he atendido llamadas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, hermano. Pastor, usted puede venir. Yo, los que dan honra. Yo he ido allá, hermano. He ido a orar, he ido a hacer, hermano, yo he ido a hacer mis funciones de pastor. Yo duré 8 meses yendo por allá a una vereda, hermano, lejísimos. Y no dejé ir porque fuera lejos o porque no hubiera plata, porque me dijeron ya no más. O si no, todavía estuviera yendo por allá. Yo ahora me pregunto cómo hacía yo para ir por allá y sacar fuerzas. Solamente Dios. Solamente Dios, hermano. Solamente Dios. ¿Hasta dónde ha llevado a las personas, hermano, la voluntad? Que lo hace necio. Hace necia a las personas, hermano. Cuando ya queda el mero cascarón de las personas, el diablo ahí sí los, hermano. En el matrimonio se separan, hermano. Yo veo cómo personas se separan por no dar el brazo a torcer, por no rendir su voluntad el uno de los dos. Sino que están firme, tiene una voluntad firme y el otro y no. Y me separé porque ya no tenía la razón, yo tenía la razón. ¿Y eso cómo te dejó? Con el hogar destruido. La mujer de tu juventud, la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos, el hombre que por la voluntad destruyó un hogar, ha destruido hogares a la lata, hermano. Se separaron, hermano, tremendamente gente de años, hermano. ¿Por qué? Porque dicen no. Hay gente que por su voluntad firme, hermano, se siente invicto en su derrota. Terrible eso. La Biblia dice más bien, ¿por qué no soportáis el agravio? Se equivocó tu pareja, hombre, bueno, listo. Que tiene la razón, bueno, téngala y ya me quedo callado, callada. Y después, mijo, mija, mire esto y lo otro. A mí me ha tocado que decirle, hermano, Señor, enséñale a mi esposa tú, enséñale tú. Mi esposa también le ha tocado que decirle al Señor, Señor, te lo entrego en tus manos. Porque nosotros tenemos voluntad, hermano, y voluntad. Rendirnos a la voluntad, rendir nuestra voluntad, hermano, no es fácil. No es fácil. Sí, a mí me ha tocado que decirle a mi esposa, y a veces dice algo y yo le digo, Señor, dile tú, porque pues, por más que yo le digo, Señor no lo va a entender. Pero si tú no la convences, yo no la convenzo. Y sabe que después me dice, uy, amor, ¿sabe qué? Perdóneme. Lo mismo me pasa conmigo. Yo también, hermano, no es que, yo soy, no. A mí me ha pasado también. Y después el Espíritu Santo me habla, me coloca el querer como el hacer. Y yo voy y pido perdón. Así es, hermano. La Biblia dice en primera carta a los Corintios, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Suframos el agravio. Sufrámoslo, rindámonos, humillémonos. Pero es que yo no tengo la razón y eso te da derecho para no rendirte. Es como el que guarda rencor. Pero es que yo tengo la razón. Eso no te da el derecho de no rendirte o de guardar rencor. No te da el derecho. Tenga o no tenga la razón. Dios te dice, ríndase. Cuando usted se rinde, usted le dice, Señor, pelea tú por mí. Entonces Dios dice, bueno, quítese pues que aquí vengo yo. Y Dios no pierde ninguna batalla, no la pierde. Él no pierde, hermano. Pero cuando nosotros no queremos rendir la voluntad, le digo, Señor, quítese de aquí que voy a responder yo.
hermano. Somos un desastre. Y somos a veces muy tercos, hermano. De verdad. El Señor está diciendo, hombre, hace esto. Puede más los sentimientos. Como le digo, el alma va a defender la voluntad. Los sentimientos con el papá, con la mamá, con el esposo, con los hijos, con hermanas, hermanos. Eso es algo muy fuerte, hermano. Si yo no rindo la voluntad a Dios y hago lo que a mí me gusta o me dejo llevar por un sentimiento, no voy a crecer, no voy a prosperar. Es imposible porque Dios no va a encontrar su palabra. Dios le coloca así a escoger. ¿Usted qué quiere, mijo? Mija, ¿los sentimientos o mi voluntad? Y hay gente que está tremenda. No, los sentimientos, yo sigo aquí. Terrible, hermano. Dios dice, bueno, cuando usted quiera lo estoy esperando aquí, mijo. ¿Sí? A mí me ha tocado que, hermano, humillarme. Siempre mi esposa gana. Ella gana, hermano. Uno con la mujer uno no puede con las mujeres. ¿No es que Dios nos durmió cuando las estaba haciendo? Dios durmió a Adán cuando estaba haciendo la mujer. No pudimos ver cómo la hacía el Señor. Por eso no podemos, hermano. Dios dice que vivamos sabiamente con ellas. No dice que las entendamos. No podemos, no es que Dios nos durmió. Dios durmió a Adán o no, no lo durmió cuando creó a Eva. Claro, Dios durmió a, hermano, Dios durmió a Adán mientras que hacía a Eva. No vimos cómo la hacía. Eso es algo mío, ¿no? Que yo estaba analizando. Nos durmió, hermano, durmió al hombre. Entonces, hermano, a veces hermano, la voluntad no quiere decirte que te equivocaste, que elegiste mal. No quiere decirte que pidas perdón, porque el pensamiento respalda la terquedad. Recuerde que el alma siempre va a respaldar la voluntad. Pero hombre, ¿no están viendo que te están robando? Ay, no, usted. Y eso es algo que enceguece. Porque el mismo Dios, hermano, manda un poder engañoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por cuanto no creíste a la verdad, Dios mismo manda algo engañoso para que crea la mentira. Eso es terrible, eso no solamente con la palabra. Hermano, mamás alcahuetas, papás alcahuetas, viendo cómo su hijo está haciendo algo malo y salen siempre en defensa, hermano, de la maldad del hijo de la hija, de los familiares, siempre, hermano. Dios dice, esta persona, por cuanto no quiere creer a la verdad, va a seguir ciego hasta que se rinda. Y por eso es que usted ve jovencitos, muchachos, nietos apuñaleando a la mamá, a la abuela. ¿Sabe por qué cree que pasa eso? No digo que siempre, pero la mayoría de los casos son abuelas alcahuetas, papás, mamás alcahuetas, apuñaleando, hermano. Mire, yo vi un video por allá, vi un video que la mamá estaba acostada y la mamá no le quiso pasar, hermano. No sé si fue el control del televisor o algo, y ese muchacho fue a la cocina y cogió un cuchillo y estaba en video y la amenazó, y la mamá le tocó que pasarle las cosas. ¿Sabe por qué pasa eso? Por la alcahuetería. Porque cuando una persona idolatra, el ídolo siempre lo va a menospreciar y no le va a hacer caso y lo va a tratar a las patadas. Eso es una ley. Yo he visto a las personas que idolatran a los nietos, los hijos, hermanos, hermanas, tías, papás. A la persona que idolatran, ese ídolo los trata tan feo, hermano. Eso es una ley, yo lo he visto. Están ciegos porque Dios mismo manda un poder engañoso. Pueden estar haciéndole el mal que sea. ¿No creen? Es como cuando, hermano, una persona, un testigo contra Jehová se le acerca. Usted no pierda su tiempo con la Biblia, no va a creer. Porque si no lo convence Dios, no lo convence nadie. Nadie lo va a convencer, hermano. Cuando yo renuncio a mi voluntad, yo renuncio al derecho de mi defensa. Cuando yo renuncio a mi voluntad, renuncio al derecho de mi defensa, hermano. Yo renuncio, hermano. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. El Señor me ha probado a mí con mi hijo, hermano. Porque
yo desafiaba a mis familiares, les decía, usted tiene que criar al muchacho de esta manera, como dice la Biblia, no como digo yo. Espérese que tenga hijo, espérese, me decían. Y yo le dije, espérese que tenga mi hijo y les voy a enseñar cómo se cría un muchacho. ¿Yo soy experto en criar hijos? No, pero la Biblia sí me enseña cómo criar los hijos. Eso me hace experto. Pero si yo me dejo guiar por los sentimientos, hermano, o por ese sentimiento de familia, no, hermano. Y usted ve ese niño allí, yo lo corrijo y le coloco disciplinas y tiene que hacer las tareas y le coloco horarios y ahí vamos, hermano. Porque si no, hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando la persona alcahuetea le está haciendo un daño tan tremendo a la otra persona, no está dejando que coja responsabilidad. No está dejando, hermano. Lo está llevando directico al infierno. La Biblia dice, hermano, que el padre que no corrige al hijo, lo aborrece. Corregirás al niño con vara y librarás su alma del Seol, dice la Biblia. ¿Qué dice Mateo 7:21? Sí, hermano, mire, bajo la voluntad de Dios es posible, cuando entrar a la voluntad de Dios es posible cuando yo renuncio a mi voluntad. Cuando yo renuncio a mi voluntad y hago la voluntad de Dios, me hace de entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno invisible de Dios. Gente que no renuncia a su voluntad, hermanos, está perdiendo la entrada en el cielo. Está perdiendo la entrada al reino de los cielos. No es porque le diga Señor, Señor, no es porque venga a la iglesia solamente, sino porque renuncia a la voluntad. Porque ahora cualquier persona da conferencias. Hay personas que le pagan 5 o 6 millones y dan una conferencia en las empresas y eso hablan muy bonito. Pero vaya, haga la voluntad de Dios a ver. Eso no es del que hable bonito, hermano. Es el que renuncie a su propia voluntad. Mire, es tan delicado, hermano, hacer mi propia voluntad. Yo les había hablado a ustedes sobre esto, sobre Moisés, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Moisés? Él le dice, Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero conocerte. Dios estaba acostumbrado a decirle a Moisés, meta la vara en el río Jordán. Y él, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en sangre. Extienda su vara y el mar se va a abrir. Extienda su vara, utilice la vara. Pero en ese momento que estaban en la peña de Oreb, el Señor le dice, háblele a la roca, no la golpee. El pueblo de Israel tenía sed. Él tenía una voluntad. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Sed. ¿Qué quería? ¿Cuál era la voluntad del pueblo de Israel? Tomar agua. ¿Se hizo la voluntad del pueblo de Israel? Se hizo. ¿Por qué? Porque tomó agua. Moisés, hermano, ¿se hizo la voluntad de Moisés? Claro que sí, porque él le gritó a la roca. Él quiso gritarle a la roca, no pegarle. Pero ¿se hizo la voluntad de Dios? No se hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que le hablara a la roca. La golpeó. ¿Sabe qué le costó eso? La entrada a la tierra prometida. No entró. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, si Dios te está diciendo, haz esto, haz lo otro. Pastor, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia y ahí se va a dar cuenta. Por lo pronto, lo que usted sabe que está bien y lo que está mal. Hermano, hay una ley escrita en nuestro corazón que nos lleva a saber qué está bien y qué está mal. ¿Cierto que sí? ¿Sí lo sabemos o no? No necesitamos de estar tan metidos con el Señor para saber. Y cuando usted ya entra a la iglesia y empieza a buscar, a clamarle al Señor, Dios mismo te va a empezar a mostrar qué tienes que dejar. Amén. ¿Cierto que sí o no? Hay veces, hermanos, mujeres que aparentemente se acabó el pleito, pero no, como no pueden pegarle al esposo o golpear, entonces empiezan a azotar la ropa y a azotar las joyas y a tirar sátiras, a tirar pullas. ¿No les ha tocado así esas clases de personas que azotan las puertas y empiezan a tirar pullas, sátiras? ¿Sí o no? Miren, hermanos, usted y yo tenemos que manifestar el reino aquí en la tierra. Hay gente que le da pena orar, hermano, o dice, no, eso es en la casa o allá en el cuarto. No, hermano, ore que donde la gente lo vea. Si la gente publica a un hombre con un arma, ¡ay, tan chévere! Que lo publiquen usted orando.
Que la gente lo vea a usted haciéndole algo de Dios, para darle la gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, hasta repiten esas series de esos bandidos. Dice que Pablo Escobar, que Gacha, una cantidad de hijos del diablo, hermano, que dieron mal ejemplo. Y la gente feliz viendo eso y publicando eso. Es que lo vean publicando usted, hermano, cosas del Señor. Orando por su familia, que su familia lo vea orando. Eso, el ejemplo arrastra. Amén. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí?